Dimash está a tan solo unos días de dar su concierto en Barcelona, España, y Ceci Dover, vocal coach, estuvo cubriendo el evento, pero no solo cubriendo, sino que se dio el lujo de cantar un dúo con él, algo increíble realmente, y acá estamos para analizarlo. En lo particular no suelo reaccionar a colegas, pero esta vez ha cantado con Dimash, así que debemos hacerlo. Si les parece, vamos directo al video. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Lo primero que quiero es agradeceros que estéis aquí. Ya maravilloso que se haya aprendido esas frases en español. Y se nota en la gente porque están enloquecidos gritando. Me fascinó. Estoy muy feliz de estar aquí. For me, it's a great honor to be here in front of you, and we have great opportunity to make this event unforgettable. I'm gonna try to do my best. So, Que está muy feliz de hacer ese evento y que va a ser inolvidable. thank you very much for coming. Thank you very much for your attention. Let me introduce you my father. Siempre tan humilde él, tan agradecido, y ahora está presentando al padre que está en el escenario, teniendo en cuenta al resto. Me encanta. Also musician, also. You can ask any questions, okay? Hola Dimash, bienvenido a España. Hola. Soy Ceci Dover, vocal coach, creadora de contenido de YouTube. I know you. Oh my God! You know me, yes you do. Yo creo que ahí, en ese momento, te infartás. Y claro, ¿cómo no va a conocer a Ceci? Que hoy en día es la número 1, digamos. Pero bueno, podría no. Uno no sabe, ¿no? La vida que tienen ellos realmente. Pero que Dimash diga que te conoce realmente. Bueno, vemos la reacción de ella, de que casi se infarta ahí mismo, ¿no? Miren, vamos a volver un segundo. Soy Ceci Dover, vocal coach, creadora de contenido de YouTube. I know you. Oh my God! You know me, yes you do. Oh my God. I'm shaking. Y sí, estoy temblando, no es para menos. Okay, that's easy then. Okay, I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Pregunta para ti. Sí. Estoy muy nerviosa, lo siento. Ojo que ella se dio el lujo de hasta ir hablando en español y traduciéndolo en inglés para que él le vaya entendiendo, ¿no? Ahí igual vemos que le pasan a él el auricular, ¿no? Del traductor. A ver, en el canal hemos seguido tu carrera desde hace 5 años, incansablemente, y analizamos absolutamente todo acerca de tu voz. Tienes una gran comunidad de personas de habla hispana que te están esperando con los brazos abiertos, tanto en Argentina, Chile, México, por ejemplo. Ellos quieren saber si tienes planeado acercarte a esos países. ¿Y cuándo? Pregunta ella. Esto me pareció maravilloso que haya pensado en nosotros, ¿no? Digamos, que la pregunta que pudo elegir, porque imagino que la gente que está con el pase de prensa y tiene asignada preguntas no puede elegir más de una o dos, realmente no sé cuántas les darán. Pero que haya elegido la pregunta esta me encantó, pensando en Latinoamérica, ¿no? Porque realmente para nosotros es muy difícil acceder a un concierto de Dimash hoy. En mi caso es imposible, por ejemplo, y es una pregunta que venimos teniendo todos. ¿Cuándo va a venir Dimash a América, ¿no? Algún país al que nos podamos acercar de una forma un poquito más accesible. Y me encantó esta pregunta, me sorprendió muchísimo cuando la escuché y me encantó. Hay que sacarlo todo. Of course. But right now, I can't say anything about it. I'll be very happy to perform there. Okay. Bien, todavía imagino que no tiene nada en vista, pero dice que estaría muy contento de hacerlo. Deben estar faltando inversores, chicos, así que estamos necesitando que se active ese tema en la TAM. That's good. I have a second one, if it's possible, just a little bit. Sure. Okay, the second one is a short one, but it's a good one. I had a dream, and
I know I can't waste this time. This is my opportunity. Can you fulfill my dreams to sing Bésame Mucho just a little bit with me? Ya esa pregunta, ya fíjense cómo la gente empieza a gritar, me pareció una locura. Yo mismo cuando vi el título del video en YouTube dije, esto es una locura. Y después no lo podía creer, realmente, no podía creer que haya pasado esto. Just a little bit. Few words, Bésame Mucho, but with me. Let's do it. Bésame, Bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Miren esto, ¿no? Qué inteligente Ceci de hacer esta segunda voz que está haciendo, cómo escuchó hacia dónde iba a ir él para hacer esta tercera, ¿no? Vamos a volver un segundito. Bésame mucho. Iniciaron al unísono y ella enseguida, ya cuando escuchó la voz que estaba haciendo él, se abrió a esa tercera. Nos habla del oído de Ceci, la facilidad de hacer armonía, ¿no? Como si fuera esa noche la última vez. Y acá tenemos que hablar la voz de Dimash, que es impecable, pero también la voz de Ceci haciendo esta voz bastante aguda. Acaba de tocar un do sostenido, pero fíjense lo livianito que está, ¿no? Cómo ha pasado la voz justamente para que siga con esa dulzura y que sea parte del dúo, porque no olvidemos que están trabajando en dúo, nada ensayado primero, y no lo tiene que pisar a él. Me pareció excelente. Miren ahí cuando Dimash va a subir al agudo, ella opta por bajar también. Bésame, hace ella en ese momento. La limpieza de la voz de Dimash, chicos, ya hemos hablado incansablemente en el canal de este tema. Pero miren lo que fue ese cierre cordal. Piensen que están sin calentar la voz ninguno de los dos, ¿no? Porque fue algo bastante imprevisto. O sea, Ceci lo tenía en su plan, ¿no? Pero uno no está preparado para eso. No estaba en un camarín calentando la voz y salió esto así, maravilloso. Que tengo miedo a perderte después. Ahí pareciera que Dimash, no sé si no se acuerda la letra exactamente y la deja a ella, ¿no? Que la complete. Y qué lindo que amalgamaron las voces de ellos. Realmente en este caso es más trabajo de Ceci que de Dimash, hay que admitirlo. Dimash está en la melodía y es Ceci la que está ahí, yendo y viniendo, totalmente atenta a lo que él está haciendo. Pero miren qué lindo fusionaron en ese momento. Tengo miedo a perderte. Ahí vemos que justamente en esa parte me parece que Dimash no la tiene tan clara porque la vuelve a dejar a ella sola, ¿no? Miren lo que es ese piano de Dimash en una nota bastante aguda. Un re sostenido, si no me equivoco, en esa voz de cabeza que hizo súper delicada. Y Ceci optó nuevamente a terminar por debajo. ¡Wow, chicos! ¡Qué lujo! Maravilloso. Ella súper agradecida también. ¡Qué subidón!
Él un genio que se prestó realmente. Increíble, chicos. No solo cumplió sus sueños ese, sino que creo que sería el sueño del 90% de los deals y de todos los que reaccionamos a Dimash, porque esto es un lujo realmente. También nos habla de la entrega que tiene Dimash, ¿no? Para su público, lo preparado que estaba. Ella le hizo la propuesta y él dijo, hagámoslo. Me encantó esa predisposición también, podría haber dicho que no. Estuvo muy inteligente también Ceci al elegir esa canción porque sabe que es una canción en español que él conoce y que la tiene bastante fresca. Así que impecable, chicos, súper emocionante. Nos dimos el lujo de escuchar a Dimash a capela en la conferencia de prensa y en un dúo con Ceci Dover que realmente nadie estaba esperando. Una oportunidad más en la que disfrutamos una canción con lindas voces, interpretación, dulzura, sin necesidad de grandes agudos. Lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Ya saben que antes de irse les voy a pedir que me dejen un like, un comentario, que así me ayudan un montón. Lo mismo suscribiéndose, dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Vayan a seguirme a redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.